Bienvenidos a nuestra reunión del día de hoy. Como bien dijo mi esposa hace un ratito, la verdad es que estábamos pensando cuántos irán a venir. Así que un aplauso al Señor y a cada uno de ustedes que se animaron a poder venir. Y también gracias, Señor, por cada persona que está conectada telemáticamente en el día de hoy. Los últimos 2 sábados he estado compartiendo acerca de una serie que hemos llamado La Iglesia de Consumo. ¿Sí? Y creo que ha sido, por lo menos ha logrado remecer de una u otra forma nuestra forma de pensar y decir, a ver, ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Y cómo tengo que cambiar. Hablemos del concepto de iglesia o de templo o de lugar en donde uno se reúne. ¿Sí? ¿Qué implica esto? Y sobre todo en esta época, ¿cómo esta concepción del templo, del lugar donde nos reunimos a producto de la pandemia también ha cambiado, también ha tenido una modificación? Los templos en general son lugares de culto. ¿Sí? ¿Qué implica esto? Que es un lugar de reverencia y de adoración. ¿Sí? La motivación con la cual se debía asistir al templo, cuando se concibe de parte de Dios la idea del templo, recordemos que la idea de un lugar en donde reunir al pueblo es una idea que viene de Dios. Cuando se concibe esta idea, la gente debía venir con profunda reverencia y devoción. O sea, no es como vamos de paseo y vamos al templo o como a cualquier lugar. Y es precisamente eso lo que se tergiversa, ¿sí? Al poco andar. Al poco andar. No tenemos que pensar solamente en este tiempo, sino que lamentablemente desde un comienzo empieza el escenario a tergiversarse. Y de hecho cuando Cristo viene a la tierra, Él se encuentra con un lugar que es absolutamente opuesto a lo que Él está pensando. No en vano Jesús dice, han hecho de la casa de mi Padre una cueva de ladrones. ¿Sí? A mí me llama la atención ciertas frases de Jesús como esta que les comento, porque hoy día, sobre todo en esta época en que todo el mundo se ofende, yo digo, ¿cómo tiene que haber sido en aquella época que Jesús dijo, ustedes son unos ladrones? ¿Me explico? O sea, no es cualquier cosa. Sin embargo, lo que hizo particularmente en este tiempo, esta cultura del consumismo, lo que les manifesté la semana pasada respecto del paganismo, de todo lo que implica la falta de adoración, lo que llamamos, o la falta de espiritualidad, lo que llamamos la secularización, es que hizo de los centros de adoración, o sea, los lugares en donde uno se reúne a adorar, a buscar a Dios, son lugares hoy para experimentar todo tipo de sensaciones y emociones. Y es tanta la competencia porque incluso cuando uno tiene la oportunidad de viajar a otros lugares, a uno le dice, mira, estos son los 10 lugares que no puedes dejar de visitar. ¿Han escuchado frases como esta? Los 10 lugares imperdibles de tal parte. Y es interesante que cuando te promocionan esos lugares, incluso te dicen, estos son lugares de culto. ¿Sí? Son lugares de culto. Hijos de Dios, despertemos respecto a este lenguaje. Son lugares de culto. ¿Y culto a quién? ¿Se han puesto a pensar eso? A los ídolos de este mundo. A los ídolos de este mundo. En Primera de Pedro, capítulo 2, el apóstol Pedro precisamente habla respecto de qué es el templo y cuál es la idea de Dios respecto del templo. ¿Cuál es la concepción de Dios en el templo? En el capítulo 2, Primera de Pedro 2, el versículo 4, después de animar a la gente a cambiar su forma de pensar, él viene hablando en la primera carta del apóstol Pedro, él viene hablando acerca de la necesidad de cambiar nuestra forma de pensar, cambiar evidentemente también nuestra forma de actuar. Pero no es solamente quedarse con eso, no es solamente quedarse con una nueva forma de pensar, ¿sí? Ojo con esto, por favor, también, porque no es solamente, ahora pienso distinto, es cómo yo también estoy actuando.
Y después de hablar esto, dice el versículo 4, acercándoos a Él. O sea, tiene que ver con una actitud también diferente, con un cambio, no solamente en mi interior, sino también externamente. Acercándoos a Él, dice el versículo 4, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Estudiando acerca de esta temática me acordaba que cuando yo era chico, yo quería estudiar arquitectura, ¿sí? Y me gustaba el dibujo y hacía formas y en fin. Después cuando supe que tenía matemáticas desistí, ¿sí? Pero me gustaban las formas arquitectónicas y me gustaba esto del diseño y de las edificaciones y de las casas, ¿sí? Me imaginaba construyendo mi casa, ¿sí? Y viendo esto, aquí hay hartos conceptos que son propios de la arquitectura, ¿sí? Entre ellos particularmente está la piedra del ángulo. ¿Qué es la piedra del ángulo? Yo quisiera que pudieran mostrar algunas imágenes que estuve buscando, ¿sí? Esta es como la más básica, o sea, algo que sostiene dos murallas o algo que logra la cohesión, ¿sí? Para que la estructura no se caiga. Esta es la principal, la piedra del ángulo, ¿sí? Este es respecto de un muro. Esta es una inscripción que está en una iglesia particularmente, dice el Señor Jesucristo, ¿sí? La piedra principal, de cornerstone. Y particularmente en un ángulo, la piedra central, en el arco, no en un ángulo, perdonen ustedes, en un arco, la piedra que permite que ambas estructuras, ¿sí? Que se mantengan y no se caigan, es esa la piedra angular o la piedra del ángulo, la piedra principal, ¿sí? Y dice la Biblia que esa piedra principal es Jesucristo. Y en otro pasaje habla acerca de que la piedra principal es la unión del fundamento de los apóstoles y profetas. O sea, nuestra enseñanza cristiana tiene como fundamento lo que enseñaron tanto los apóstoles como los profetas. ¿Y qué es lo que permite la unidad entre ambos? Jesucristo. Es interesante que en general los profetas les gusta actuar solos. Es curioso la acción del espíritu profético. Al profeta le gusta actuar solo, ¿sí? Le gusta andar solo. Entonces viene aquí el profeta y dice: así dice el Señor, y arrepiéntanse, ¿sí? Si no se van a ir al infierno, y toda la gente queda afectada. Pero el profeta se va. ¿Y qué pasa con las personas? Bueno, ahí tiene que venir el pastor, ¿sí? Alguien tiene que levantar ahora a la gente, porque ahora la gente quedó así: ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué haremos? Este aspecto no es menor, porque definitivamente nosotros le hemos orado al Señor para que se despierte la acción del Espíritu Santo. Pero los dones no están aparte, y muchas veces lo que sucede es que uno quiere como tomar un don, o quiere ser parte de un don, o quiere ejercer ese don, pero como solo, ¿me explico? Como no, yo soy solamente esto. Y uno no entiende que es un cuerpo. Y la idea respecto de templo para Dios es un cuerpo. Y Pedro lo reafirma aquí, hablando particularmente, y él reafirma la necesidad de que en el cuerpo de Cristo, en el nuevo templo, ¿sí? Que somos nosotros, que es la unidad del cuerpo, evidentemente se manifiesten los dones, pero que haya una unidad también de doctrina.
que hay una unidad de visión. Mientras la centralidad de la iglesia debe estar puesta en Jesús, las escrituras de hoy se centran en el culto a las estructuras de hoy. Se centran en el culto a las emociones y a las sensaciones. O sea, la concepción de la gente respecto de voy al culto o voy al templo, finalmente, ¿qué es? ¿Cuál es la última sensación? Y a veces, uno también desde este otro lado se tienta como a querer hacerlo. Si yo les soy sincero, a veces uno también experimenta esa tentación. ¿Qué podemos hacer hoy? ¿Sí? Cuando mi esposa yo le pregunto, ¿cuánta gente irá a venir hoy? ¿Cuánta gente irá a venir hoy? Entonces la Lola me dice, ¿por qué no le hacemos un consomé? Porque la verdad es que la idea fue de ella, tengo que reconocerlo. ¿Sí? Al que honra, honra. La idea fue de ella. ¿Por qué no les hacemos un consomé? Pero ella inmediatamente, me pareció una excelente idea. Pero ya inmediatamente, bueno, ¿y la próxima semana qué vamos a tener? Y ahí empezamos. ¿Me explico nuestra mentalidad? Y ahí empezamos. Cuando pensamos en el té o en el café está bien. ¿Y por qué yo le he manifestado tanto esto? Porque ahí uno se da cuenta cómo empieza este detalle. ¿Sí? Entonces, si por X razón la próxima semana no tenemos ni té, ni café, ni consomé, ¿sí? Ni sopaipilla, ni no sé lo que... La pregunta es, ¿usted va a experimentar algún tipo como de decepción? Lo hemos visto en los días del Padre, en el Día de la Madre, ¿sí? Mira, el día del chocolate caliente es una tradición. Y aún develando estos secretos familiares, entre las coordinadoras a tiempo completo se pasan el dato. Oye, ¿cómo hiciste el chocolate? ¿Sí? ¿Cuánta leche compraste? ¿Dónde compraste la leche? ¿Le echaste o no le echaste canela? En fin, todas esas cosas. ¿Le echaste canela o no le echaste canela? Y uno empieza inconscientemente a querer jugar con aquello. Y yo también recuerdo particularmente un tiempo en que cada sábado terminó siendo para mí un dolor de cabeza. Cada sábado para mí era una complicación, porque yo decía, Señor, ¿y esta semana qué les hablo? Entonces yo me sentía, yo juego fútbol desde muy chico, o jugué, ya me retiré de las canchas. ¿Sí? Entonces yo me sentía como aquel futbolista que tenía que hacer goles todas las semanas, porque si no, a la semana siguiente iba a quedar en la banca. Y un día, orando respecto de esto, yo decía, Señor, no quiero esta vida. Yo no quiero vivir así, no quiero, porque claro, terminaba la reunión y alguien se me acercaba y me decía, oye, el Señor me habló hoy día en la enseñanza. ¿Sí? Yo me sentía así, bueno, el próximo sábado entonces, pero resulta que el próximo sábado de repente no había nada. Nada. ¿Sí? Ni gracias. Y hasta incluso algunas como caras largas, algún ronquido. Sí, lo habían, algún ronquido por ahí. Y entonces para mí era como esa presión de Señor, ¿cómo hacerlo? Y de una u otra forma, poco a poco nos vamos sumergiendo en esta realidad. Y vamos confundiendo en nuestro interior lo que realmente importa. Dice literalmente el versículo 5, estoy en 1 de Pedro 2, vosotros también como piedras vivas, ¿sí? O sea, el templo ya no es más una estructura. El templo hoy es la unidad de nosotros. O sea, nosotros somos el templo. ¿Por quién habita en nosotros? Entonces lo que hacemos cuando nos reunimos es que nosotros mismos estamos siendo parte del templo de Dios. ¿Sí? Como piedras vivas, dice, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Y aquí hay un punto que a mí me parece muy diametral. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Para ofrecer sacrificios, no para recibir sacrificios. Para dar a Dios a través de Jesucristo, no para venir a decir
¿Con qué me van a entretener hoy? ¿Qué es lo que me van a decir hoy? ¿Con qué me van a sorprender hoy? ¿Qué es lo que voy a recibir? Porque lamentablemente, hijos de Dios, y aún en este sentido es interesante que la iglesia del primer siglo, esto lo aprendimos hace poco con mi esposa, la iglesia del primer siglo, para ser parte de la iglesia, la gente tenía que entrar en un proceso de prueba. Yo de verdad cuando leí y escuché esto, de verdad lo tuve que leer como 3 o 4 veces. Venía alguien y le decía a Pedro, Pedro, ¿sabes que yo quiero ser parte de la iglesia? Vamos a ver. No te prometo nada. Estoy chilenizando un poquitito, pero mira, no te prometo nada. Déjame hablar. Voy a preguntar a ver si tú puedes ser parte de la iglesia. Mira, hemos hablado y la verdad es que te vamos a invitar a que participes en una reunión, pero no te hagas expectativas. Porque vamos a probarte, porque vamos a observarte, y no solamente vamos a observarte adentro del lugar en donde nos reunimos, porque recuerde usted que en la época de la primera iglesia, al templo no podían ir todos, no es como nosotros ahora que entramos todos, ¿sí? Ellos evidentemente se reunían en casas, se reunían en distintos lugares. Nos vamos a juntar, vamos a hacer iglesia, nos vamos a juntar y vamos a ver. Pero también le vamos a preguntar a tus vecinos, también vamos a preguntarle a la gente de más allá. Vamos a indagar respecto de ti. Porque lo que queremos evitar es que si tú el día de mañana eres parte y te admitimos, que la gente diga después, oye, pero ese no es de la iglesia de Jesucristo. ¿Sí? Cuando el apóstol Pablo tiene su conversión, a Pablo no lo quieren admitir. Oiga, la mayoría del Nuevo Testamento está escrito por un tipo que no lo querían admitir en la iglesia. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Y tuvo que venir otras personas, como se dice, esto para los que, buen chileno, a prestarle ropa. Otros tuvieron que decir, no, sabes que él realmente tuvo un encuentro con Jesucristo, de verdad. Vamos a ver. Porque nosotros sabemos quién es Saulo de Tarso. Sabemos que asesinó gente, sabemos que mató gente, sabemos que perseguía a la iglesia. Nosotros sabemos quién es él. Y no queremos gente falsa, no queremos admitir gente que el día de mañana, cuando esté en la calle, las personas vayan a decir, oye, ¿y ese se junta? Pedro en la casa de Caifás no tenía ni poleras, ni chapitas, ¿sí? Nada, ningún distintivo. Y la gente se da cuenta y le dice, tú eres seguidor de Jesucristo. Se te nota. Dice la Escritura que Pedro tuvo que empezar a maldecir para tratar de deshacerse, de sacarse lo que ya estaba impregnado en su vida. Pedro tuvo que empezar a actuar como inconverso para que no lo relacionaran con Jesús, porque era evidente que era cristiano. Yo estudiando esto, yo decía, ¿a qué hora nos perdimos? Hoy hay mucha gente, y lo veo en las redes sociales, que dice, ¿a qué hora Chile se perdió? Y esta es la pregunta de muchos, ¿sí? ¿A qué hora Chile cambió? Yo tomo esa misma pregunta y me la hago respecto de la iglesia. ¿A qué hora a Saulo de Tarso, que llegó a ser el apóstol Pablo y que escribió el grueso del Nuevo Testamento, no lo querían aceptar en la iglesia? ¿Y a qué hora Pedro tuvo que comportarse tan mundanamente
para que no lo asociaran con Jesús. Y hoy día le estamos rogando a la gente que por favor participe de la reunión. Y muchas veces, lamentablemente, nuestro gran error es que queremos y caemos en escenarios y en cosas para tratar de entretener a la gente, para que la gente se motive. Para que la gente se motive. ¿Me explico? E incluso, ese es nuestro lenguaje. Oye, hagamos algo para que la gente se motive. La gente motivada no llega al cielo, les cuento. Incluso podrían decirnos herejes por eso. Herejes. ¿Qué clase de evangelio están predicando ustedes? ¿Qué clase de evangelio están enseñando ustedes? Háblenle a la gente de tal manera que se motiven. No, háblenle a la gente de tal manera que se arrepientan. Háblenle a la gente de tal manera que se contristen de corazón. Dice la Biblia que Pedro, puesto en pie y los 11 con él, habló. Y cuando Pedro terminó de hablar, la gente se agarraba a la cabeza diciendo, Pedro, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, Pedro? Estamos perdidos. ¿Usted cree que Pedro los miró y le dijo, bueno, chiquillos, motívense, anímense, ¿sí? No, le dice, arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y busquen a Dios para ver si tienen alguna oportunidad. En ninguna parte del Nuevo Testamento y de la Biblia en general uno escucha la palabra motivación. No voy a analizar por un tema de tiempo de dónde vienen muchas de esas cosas, de las cuales cuando yo incluso voy a la librería cristiana me encuentro con algunas sorpresas que me llaman poderosamente la atención. Pero la librería cristiana no son, en algunos casos las librerías cristianas tienen tanta espiritualidad, con todo el respeto de los músicos, como los músicos cristianos, ¿sí? Una vez la mejor prédica a un músico que yo he escuchado fue de uno que vino y estaba ahí el grupo de alabanza y puso el teléfono y le dijo, mira, esto, le dijo, esto tiene más espiritualidad que ustedes. Y se fue. 50-0. ¿Sí? Cuando estamos hablando de esta situación, entonces evidentemente uno tiene que evaluar ciertas cosas. Y aquí quiero poner un concepto, el concepto REP. Diga conmigo REP. REP. Estas mnemotecnias sí son válidas muchas veces para poder entender ciertas cosas. ¿Y qué es REP? REP es responsabilidad espiritual personal. No es responsabilidad empresarial, por si acaso. Es responsabilidad espiritual personal. Porque parte del fundamento, y de ahí cómo cada uno va creciendo. El REP, o la responsabilidad espiritual personal, es absolutamente personal, individual e intransferible. Hoy día, parte de las cosas, pensaba en mis hijas, particularmente en una de ellas, y decía, Señor, ¿cómo poder transmitirle a ella que ella tiene que tener un encuentro con Cristo? Y que el día de mañana las decisiones que ella tome son absolutamente personales. Por eso es tan nefasto cuando nosotros como adultos seguimos culpando a nuestros padres. Cuando seguimos culpando a nuestros padres. Hay padres que lo han hecho muy mal, muy mal, de verdad. Y hay historias muy cruentas que yo he tenido la oportunidad de escuchar y conocer de primera fuente que uno dice realmente este padre fue nefasto. Sin embargo, eso no me da derecho a mí a yo estar toda mi vida culpando a mi padre.
Porque ustedes ven algunas oraciones en la Escritura tremendas, de hombres como Nehemías, de hombres como Daniel, que dijeron, Señor, no soy mejor que mi padre. Eso es muy difícil de decir, ¿me explico? No soy mejor que mi padre. Y es parte de una confesión personal que uno tiene que hacer muy en el Señor. ¿Y por qué esta perspectiva es tan importante? Porque cuando tendemos generalmente a deslizar las cosas en los demás, perdemos de vista esto, que nuestra responsabilidad es personal. Es personal. Se lo voy a decir en buen chileno, si usted es un mediocre, es su culpa, no es de los otros. Si usted no quiere leer la Biblia, no le puede echar la culpa a los demás. O buscar al Señor, o lo que sea. Es así de sencillo. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque el tiempo es poco y nuestra vida debe ser edificada. Edificada. Primera de Corintios 3. En 1 Corintios 3, el apóstol Pablo desarrolla algo muy, muy interesante y hace una denuncia también. Y voy a leer los primeros 16 versículos de 1 Corintios 3. Y en esta oportunidad escogí la Nueva Traducción Viviente por si no calza con su versión de la Biblia. Pero usted puede ir siguiendo la lectura de todas maneras en su Biblia. Dice el versículo 1, 1 Corintios 3. Amados hermanos, cuando estuve con ustedes no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Imagínense el comienzo. ¿Sí? Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. En una oportunidad conocimos a unos papás que a sus hijos 1 año, 2 años les daban unos completos, ¿sí? 3 años, no sé cuántos tenían. Y yo decía, pero ¿cómo este niño o esta niña está comiendo un completo tan chico? ¿Sí? Siendo tan chico. Y entonces, pensando en esto, el apóstol Pablo fue más cauto. ¿Sí? Dijo, mire, yo no les puedo dar a ustedes un asado porque ustedes son bebés de leche. Y aún dice, no están preparados, versículo 3, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. Cuando uno lee esto dice, Señor, no es tan diferente a la época nuestra. Pregunta, dice, ¿acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? O sea, cada vez que uno vea una actitud, primero en uno, porque siempre es más fácil mirar esa actitud en los demás, pero cada vez que uno vea esa actitud primero en uno, ¿cuál actitud? Los celos, las peleas, las contiendas. Uno debe decir, estoy actuando como alguien del mundo. Estoy siendo una persona controlada por mi naturaleza pecaminosa. 4. Cuando uno de ustedes dice, yo soy seguidor de Pablo, y otro dice, yo soy seguidor de Apolos, y a mí me gusta la alabanza en tal iglesia, y a mí me gusta este predicador, y a mí me gusta este otro, y a mí me gusta el de aquí, y a mí me gusta el de allá, y yo quiero ser de este ministerio, ¿y por qué soy de este otro? ¿No actúan igual que la gente del mundo? Después de todo, versículo 5, ¿quién es Apolo? ¿Quién es Pablo? Nosotros solo somos siervos de Dios mediante los cuales ustedes creyeron el Evangelio, la buena noticia. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor nos encargó, ni más ni menos. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor nos encargó. Ni más ni menos. Qué tremenda la claridad que tiene él. Y Pablo era un hombre lleno de dones, lleno de revelaciones. ¿Sí? Pero dice, pero ¿sabe qué? Yo hice lo que tenía que hacer. Ya en la historia
Hay casos muy interesantes de bomberos, rescatistas, gente que dice, oiga usted, tan valiente, ¿sí? Soldados, en fin, gente con un compromiso con la causa. Dice, ¿cómo lo hizo usted? ¿Qué hizo usted? Oiga, yo hice lo que tenía que hacer. Sí, pero nadie más lo hizo. Sí, pero ¿sabe qué? No es gran cosa. Que al acto heroico le sobreviene una humildad que yo por lo menos quedo así impávido. Porque hoy día lo que estamos viendo es que nadie lo hace como yo, es que nosotros, ¿sí? Es que ¿qué haría el mundo sin nosotros? No importa el gremio, ¿sí? Porque hoy día todos los gremios se vanaglorian. Todos los gremios, no, nosotros, ¿qué haría este país sin nosotros? ¿Sí? Pero no les sobreviene la humildad, muy por el contrario. Yo hasta aquí no he escuchado a nadie decir, ¿sabes qué? Yo lo que tenía que hacer era eso. Los doctores, ¿sí? Los doctores en la pandemia. Y no tengo nada contra los doctores, por favor. Pero los doctores en la pandemia. Pues yo no he escuchado a ningún doctor decir, ¿sabes qué? Yo hice lo que tenía que hacer porque es parte de mi compromiso. Por eso estudié, por eso me preparé y por eso tengo estos conocimientos, para hacerles bien a la gente. De hecho, ellos hacen un juramento. Hoy día el lenguaje es totalmente distinto. Un soldado, si gana la guerra, lo llaman y le dicen, ¿sabe qué? Lo vamos a condecorar porque usted no solamente cumplió con su compromiso, porque usted es un compromiso, sino que lo hizo de manera honrosa. Y el soldado, por lo general, entiende que esa condecoración no lo hace mejor. En general estoy hablando. Porque sabe que si él no cumple con su deber, lo que le espera es que lo maten. Lo que le espera es que lo echen. Lo que lo espera es que lo despidan sin ni uno. Porque él faltó a su deber. ¿Me explico? Pablo dice aquí, mire, nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. Por eso ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? ¿Quién es quien sea? Apolo era un tremendo hombre de Dios. Dice que tenía una forma discursiva de predicar el evangelio que toda la gente quedaba impávida, quedaban así. Nadie estaba mirando el techo, ni paviando, ni mirando el teléfono. Cuando Apolo predicaba, era un hombre tremendo, porque era un hombre preparadísimo. Pero el propio apóstol Pablo, que estaba de acuerdo con Apolo, no sintió celos de Apolo, no sintió competencia de Apolo, no sintió, oye, me está quitando el discípulo, me está quitando la persona. Dice, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? Nadie. Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. Punto. Yo, dice el versículo 6, planté la semilla en sus corazones y Apolo la regó, pero fue Dios quien la hizo crecer. No importa quién la planta o quién riega, lo importante es que Dios haga crecer la semilla. El que planta y el que riegan trabajan en conjunto con el mismo propósito. Y cada uno será recompensado por su propio arduo trabajo. Versículo 9, pues ambos somos trabajadores de Dios. En la Reina Valera dice, somos siervos de Dios, somos esclavos de Dios. O sea, ningún brillo. Somos trabajadores de Dios. Y ustedes, dice, son el campo de cultivo de Dios. Son el edificio de Dios. Y en el mismo pasaje, en la Nueva Traducción Viviente, encontramos dos áreas. Y abruptamente Pablo cambia el foco. Por una parte, habla de una mentalidad agrícola, sembrar. Y aquí estamos llamados a sembrar. Sabemos que la semilla va a caer en distintos lugares. Pero ¿cuál es nuestro papel? Sembrar. No deje de sembrar.
Uno de los lugares en que fuimos, si mal no recuerdo, fue Shiloh, en Israel. Íbamos por unos caminos que eran unos verdaderos senderos. Y nuestro guía, Salo, nos decía, miren, estos son los lugares a los que se refiere particularmente la parábola del sembrador. Que la persona va caminando y va tirando. Él va tirando. ¿Sí? Entonces, evidentemente, cae en distintas partes. Pero ¿cuál es el papel del sembrador? Plantar la semilla, tirarla. ¿Sí? No es como en la maceta. Uno piensa a veces como el macetero. ¿Sí? Voy a ponerla aquí en el macetero. No, él va desperdigando la semilla. Y esa es la lógica de la evangelización. ¿Sí? Y abruptamente cambia el concepto y ahora habla en términos arquitectónicos, en términos de construcción. Dice, ustedes son cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Por la gracia, dice el versículo 10, por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción, como un perito arquitecto, dice la Reina Valera. Ahora otros edifican encima, pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado. Y aquí hay dos grandes conceptos que quiero compartir a propósito de este pasaje. Primero, respecto de esto, tiene que tener mucho cuidado el que edifica. Cambia su mentalidad, ya no estamos hablando de una mentalidad agrícola, ahora estamos hablando de una mentalidad de construcción. Piense como un constructor, como un arquitecto. ¿Sí? Deje la hojota y póngase las botas de construcción. ¿Sí? Dos advertencias. Primero, dice el versículo 11. Pues nadie puede poner un fundamento distinto, del que ya tenemos, que es Jesucristo. O sea, si usted es de Cristo, no puede haber otro fundamento en su vida. Y el fundamento es lo esencial. Si no hay fundamento, no hay nada. ¿Cómo? Pero si yo veo un tremendo edificio, gigante, una casa preciosa, pero no hay nada porque no tiene fundamento, porque no tiene cimiento. El fundamento en cierta medida es todo. Por eso dice, primero tiene que tener mucho cuidado. El fundamento es esencial. Y él le advierte a la gente de Corinto que nadie ponga otro fundamento, sea otro Dios, sea otra creencia, sea el dinero, sea lo que sea. No tiene otro fundamento. El que edifique, y lo segundo, ¿sí? Voy a retroceder un pasaje, Manu. Voy a retroceder un pasaje, el versículo 10. Por la gracia de Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Ahora otros se edifican encima, pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado. ¿Cuál es el cuidado que tiene que tener? Primero, no puede haber dos fundamentos. Si no es Cristo, no es nada. Y lo segundo que tiene que tener mucho cuidado, el que edifica, dice, el que edifica sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales. ¿Sí? Vaya usted a cualquier gran ferretería, ¿sí? O a cualquier, no sé, Home Depot, Home Center, Easy, Yolito, donde usted quiera. ¿Sí? Y dice, escoja. Algunos a lo mejor es más modesto, dicen, no, yo voy a la ferretería del barrio nomás, porque con esa es suficiente. Pero escoja, dice, oro, plata, joyas o piedras preciosas, dice la Reina Valera, madera, heno o paja. Usted puede escoger. Alguno mirará el presupuesto, alguno mirará el futuro, ¿sí? Alguno dirá, bueno, como esto en realidad
yo no le presto mucha atención, entonces así rapidito. Eso ya queda a criterio de cada uno. Responsabilidad espiritual personal. A criterio de cada uno. ¿Dónde está la alerta? Que lo que cada uno escogió se va a notar. Se va a notar. Y en muchos aspectos las inclemencias, como esta, una lluvia, manifiestan ciertas cosas. ¿Sí? Después de no sé cuántos años, recién hoy día apareció una gotera. Me dijeron, Andrés, hay una gotera. Pero ¿cómo una gotera? Las inclemencias en nuestra vida permiten ver de qué está hecho, qué pasa. ¿Sí? Y lo advierte, dice, versículo 13, pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Y quédese con ese concepto. El fuego, no el enchape, no el engaste, no la apariencia, no los diseños, no la forma arquitectónica, ¿sí? Si es vanguardista, si es clásico, si es Bauhaus, si es gótico. No, el fuego va a mostrar cuál es el valor, cuál es el verdadero valor. Versículo 14. Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa. Pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará. El constructor se salvará porque no es por obras. Diga a la persona que está a su lado, el constructor se salvará porque no es por obras. Quiero ser enfático en esto. Quiero ser enfático en esto. Porque en estos tiempos de apostasía, temas como este se han prestado para muchos malos entendidos y gente que guarda cosas en su corazón, utiliza precisamente este tipo de cosas. Para decir, ¡ay, es que están enseñando, está diciendo! El constructor se salvará. O sea, como usted escoja su casa y edifique su casa, no es un tema de salvación, porque la salvación no es por obra. Pero mire el cuidado que debe tener. Preste atención. Dice, el constructor se salvará, pero como quien apenas se escapa atravesando un muro de llamas. Como quien apenas. Y ese es el riesgo que estamos viviendo el día de hoy en la época de la apostasía. Que la gente que construye mal, que construye limitadamente, que construye con materiales pobres su vida espiritual, en algunos casos es tan pobre que no se salva. ¿Por qué? Porque es pobre su construcción personal, es pobre su vida espiritual. Entonces viene cualquier otro y le dice, mira, pero ¿para qué pones tu fe en Jesucristo? ¿Todavía crees en la Biblia? ¿Todavía crees que Jesús te va a salvar? Hace 2 semanas atrás, antes de que saliéramos de vacaciones, saliera de vacaciones los niños del colegio, ¿sí? Un apoderado escribió en el chat de una de mis hijas, dice, oye, ¿todavía crees en la Biblia? La Biblia está hecha para manipular a los hombres, la Biblia no tiene ningún peso. La gente no se va al infierno ni se salva. Literal, la gente no se va al infierno ni se salva. Si usted construye su vida pobremente, con pobre fundamento espiritual, con poca oración, con poca lectura de la Biblia, usted escucha a alguien así, y con eminencia, y con garbo, y dice, oye, ¿y si en realidad yo aquí con frío, ¿sí? Se acabó el consomé, está lloviendo, después me tengo que ir para la casa, y si en realidad nadie se pierde y nadie se salva y nadie este es un cuento?
¿y si este es un puro cuento en realidad y yo estoy perdiendo mi tiempo? ¿Sí? Porque todos tenemos un run run interior, todos. Todos tenemos un ruidito interno que siempre nos va diciendo, ¿sí? Oye, ¿para qué sigues? ¿Para qué la santidad? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué buscar al Señor? ¿Para qué? ¿O no? Todos. No se sienta avergonzado, porque vergonzoso es que uno piense que no. Dice, no, a mí no me pasa eso. ¿Sí? Yo soy Sansón. Yo me voy a acostar con las filisteas y a mí no me pasa nada. ¿Sí? Anoche me fui a un pub en Filistea, pero estaba espectacular. Oye, Sansón, pero tú y Israel y tu llamado. No, tranquilo. Total, tengo el pelo largo, así que ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Mira, ayer maté a no sé cuántos con la quijada de un burro. Mientras no me corten el pelo, a ese pub sigo yendo. O trayéndolo en nuestros... Por eso yo utilizo esta figura retórica para ver si alguno se siente intimado, ¿sí? Yo he escuchado gente que también dice, no, yo soy presentado en la iglesia desde pequeño, yo asisto, yo hago esto, yo diezmo, yo esto, otro, yo... ¿Verdad? ¿Verdad? Eso es. Eso es el pelo largo de Sansón, ¿me explico? Me acosté con Dalila anoche, lo pasamos espectacular, lo comido y lo bailado no me lo quita nadie, pero yo tengo el pelo largo todavía, ¿sí? Yo asisto a la iglesia, yo participo, yo me reúno, yo tengo el pelo largo, ¿me explico? ¿Cuándo fue que Sansón realmente respondió a su llamado? ¿Cuándo murió? Ahí realmente Sansón respondió a su llamado. Ahí. Fue lo último que hizo. Pero ahí invocó a Dios de verdad. Primero invocó a Dios. ¿Sí? Segundo, le pidió a Dios su fuerza. Porque él pensaba que porque tenía el pelo largo, entonces la fuerza ya era de él. ¿Me explico? Hay personas que profetizan una vez y ya la unción está en mí, yo soy el profeta. Oye, ¿quién te dio esa palabra a ti? ¿Quién te dio esa capacidad a ti? ¿El Señor? Invocó a Dios, le pidió a Dios su ayuda, su fuerza. Dios, dame la fuerza. Y tercero, entendió cuál era el propósito de su vida. Sansón nació para que Dios lo usara para vengarse de los filisteos. Ese era el propósito de su vida. Triste, a lo mejor para alguien que podría decir, pero ¿cómo naciste para que Dios te usara para vengarte de los filisteos? Sí, ese fue el propósito de Sansón. Y Dios se lo dijo a los padres desde un comienzo. Yo lo voy a usar para traer juicio. Lo que pasa es que como Sansón nunca quiso morir a sí mismo, nunca quiso dejar de lado su vida, entonces tuvo que llegar el minuto que tuvo que morir. Mientras uno no muera, mientras uno tenga otro fundamento, mientras uno tenga otra perspectiva, va a perder. Versículo 16. ¿No se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Si usted tiene y puede, subraye eso. Porque esta es la descripción de lo que implica el templo de Dios. ¿Qué es el templo? ¿Qué es el templo de verdad? ¿Sí? No se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes.
Entonces la concepción, vuelvo a repetir, no tiene que ver con el lugar. Yo lo que vengo entonces es a reunirme con los demás que también tienen al Espíritu Santo y hacemos el cuerpo, somos el templo. Somos el cuerpo, somos el templo. Por eso no existe tal eso de el llanero solitario, el cristiano solitario, del que no participa, del que no actúa, del que no... No, yo aquí solito, ¿no? Somos el templo. Para que oremos, la responsabilidad de edificar un templo para el Señor es personal. Existe una directa relación entre lo interno y lo externo. De lo contrario, todo será destruido. Y quiero leer este pasaje en Marcos capítulo 13, versículos 1 y 2. El contexto es que Jesús fue al templo y miró el comportamiento de la gente en el templo. ¿Sí? Él fue a mirar, a ver, cómo la gente está yendo al templo, cómo la gente está participando. Marcos capítulo 13. Y dentro de las cosas que vio, fue a una viuda. Bueno, él vio a harta gente, Jesús vio el movimiento habitual del templo. Gente entrando, saliendo, los cambistas, ¿sí? Haciendo todo lo que hacían. Y le llamó la atención que dice que la gente daba lo que le sobraba. ¿Sí? ¿Cómo sabía Jesús eso? Porque Jesús es Dios, Él sabe todo. Y vio que la gente, la actitud de la gente, en vez de tener una reverencia, en vez de decir y comprender qué era ese lugar, yo creo que hoy hay más veneración por el templo que en aquella época. Por eso también, cuando tenemos la oportunidad de viajar, uno también advierte y dice, ojo, porque estas son las ruinas, no quiera sacarle un pedacito a la roca y llevárselo, ¿sí? Pues son las ruinas. Pero lo que Jesús ve es una falta de devoción, es una falta de un deseo genuino de adorar a Dios, de ofrecer algo que me cueste, ¿me explico? El rey David le fue ofrecido el lugar para que él construya el templo. Se lo regaló el rey, aquí lo tienes, ¿sí? Para ti, gratis, libre de impuestos, gratis. No, dice, yo voy a pagar por esto, porque no voy a ofrecer a Dios nada que no me cueste. Tremendo ese principio. Entonces Jesús ve el ambiente en el templo y a él le llama la atención que la gente hace lo que es como común, ¿sí? Y dice literalmente que la gente daba de lo que le sobraba. Entonces es muy probable que ni siquiera miraron lo que estaban dando, ni siquiera era como, a ver, ¿qué tengo aquí en el bolsillo ya? O mientras conversaba, no sé, ¿qué tiene que haber visto Jesús de la falta de reverencia? Pero él le llama la atención una viuda que dice que dio y le puso un problema a Dios. Y le puso un problema a Dios. Porque cuando la viuda salió del lugar, dijo, no tengo nada. Nada. Salgo de la casa de Dios y no tengo nada. ¿Me explico lo que es nada? Nada. O sea, la ropa que tenía puesta. Nada. Y eso llamó la atención de Jesús. Dijo, pero esta viuda dio todo lo que tenía. Todo lo que tenía. Entonces ahora mantener a esta viuda es responsabilidad de Dios. Porque ella no es que fue y cumplió. Dijo, ahora me voy. No. Aquí está todo lo que tengo, ahora es tu responsabilidad.
Es uno de los pasajes que más me impacta, ¿sí? Sobre todo cuando hay que pagar cuentas. Es tu responsabilidad. Y se iban saliendo, y ahora el texto, Marcos 13, saliendo Jesús del templo, esto es lo que había visto Jesús, ¿sí? Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, o sea, uno de los discípulos le habló a Jesús: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Y por qué me parece interesante? Porque Jesús viene de dar adentro del templo una tremenda lección. Dice, la gente viene a este lugar y no tiene reverencia por Dios. No tiene amor por Dios, no tiene pasión por Dios. Hace las cosas porque es una costumbre. Hace las cosas porque hay que hacerlas. Ni siquiera saben lo que están haciendo. Pero hay una viuda que puso a Dios en aprietos. Si eso es válido, si se puede, ¿me explico? A Dios nunca se le va a poner en aprietos. Pero hay una viuda que vino a ofrecer todo, literalmente, todo. Esa ya es una lección. Ellos están en Jerusalén. Eso es como para irse hasta el norte de Israel y devolver pensando, oye, qué tremenda lección, qué tremenda lección. No alcanzan a salir del templo y un discípulo le dice, oye, pero mira, este templo es espectacular. Este templo es espectacular. Y la verdad es que antes de lapidar a este discípulo, no dice la Biblia quién fue, para lapidarlo. Pero yo digo, a lo mejor yo hubiera estado igual. Porque el templo de verdad era espectacular. De verdad era espectacular. O sea, Herodes no andaba con chicas. Hacía cosas así, el Costanera Center, una casita. Tremendo el templo. Pero Jesús no pierde el enfoque. Él le reafirma, le dice, mira, todo esto que tú ves, esto no va a quedar nada. Miren, y es impactante, ¿sí? Aprovecho de darles visión para los que quieran viajar al 2023, si el Señor no ha venido antes. Es impactante leer este texto y leerlo y piedras, y ahí están las piedras, ahí están. Exacto. Piedra sobre piedra, no quedó piedra sobre piedra. Hijos de Dios, ¿qué busco con esto? Definitivamente que el Señor nos haga comprender que somos tremendamente privilegiados de estar aquí, de ser parte de un cuerpo en Cristo. Pero el secreto está en que mi responsabilidad es edificar mi vida para que todos sean bendecidos. Miren lo que le estoy diciendo. Edificar mi vida para que todos sean bendecidos. No edificar mi vida para que si somos el templo de Dios, la gente mire y diga, oye, ese lado es como más bonito que este otro lado. Cuando la gente mira el cuerpo de Cristo, la gente no debiera ver esas diferencias, ¿me explico? No debiera decir, oye, esto es diferente a este otro lado. Uno va a Jerusalén y ve las puertas de Jerusalén y hay muchas diferencias, muy notorias. Y pensando que si nosotros somos el cuerpo de Cristo, nos debieran decir, oye, ¿por qué tal persona es tan diferente a tal otra? No son de la misma iglesia, no asisten al mismo lugar, no participan en la misma reunión, no son del mismo ministerio. Qué mal lo está haciendo el pastor de esa iglesia.
porque al final la culpa hay que echársela a alguien. ¿Sí? No debería notarse la diferencia. No debería. Y creo definitivamente que ese es nuestro llamado. Que cuando la gente nos mire, que la gente pueda decir, ¿sabes qué? Son todos iguales. Son todos iguales. Eso debería ser una honra para nosotros. A veces como que nos sentimos ofendidos. No, yo no, ¿cómo voy a ser igual a ese? ¿Sí? Son todos iguales. Qué bueno que nos diga eso. Porque eso es lo que la gente debiera ver. A Cristo, ¿me explico? A Cristo en nosotros. La esperanza de gloria. Oremos. Amado Jesús, gracias. De todo corazón, gracias. Porque eres tú quien nos edifica, eres tú quien nos fortalece, eres tú quien nos levanta, eres tú el que transforma nuestra vida. Que Pablo diga de sí y de Apolos, nosotros simplemente estamos haciendo lo que tenemos que hacer, lo que el Señor nos encargó. Es tremendamente desafiante. Nosotros simplemente estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Yo le hago esta pregunta delante del Señor. ¿Está usted o estás tú haciendo lo que Cristo te encargó que hicieras? ¿Estás tú haciendo lo que Jesús te encargó que hicieras? No es una pregunta que te la hago desde el juicio o desde la condenación, porque es algo que cada uno de nosotros debe ver y resolver delante de Dios. No es algo que pueda esperar para mañana. Si tú no estás haciendo, y tú lo sabes, si tú no estás haciendo lo que Jesús encargó que hicieras, hoy, no mañana, hoy, como asunto prioritario, debes decir, Señor, ayúdame por favor, y te pido perdón porque no estoy haciendo lo que tú me pediste que hiciera. Sencillo, claro y directo. Muy distinto a, Señor, tú entiendes, Señor, tú comprendes mi situación. Señor, perdóname, no estoy haciendo lo que tú me pediste que hiciera. Y quiero hacerlo no solamente por mí, quiero hacerlo por el cuerpo de Cristo, porque es mi obligación, es mi compromiso. Si yo soy cristiano, si el fundamento de mi vida es Jesucristo, yo tengo un compromiso. Primero con Dios y después con mi prójimo, tengo un compromiso. Amado Espíritu Santo, dice esta palabra que cada uno vea cómo construye y qué material usa. Oro, plata, piedras preciosas, joyas, o madera, o heno, paja, hojarasca. Si usted tiene una visión limitada, si usted tiene una visión cortoplacista, yo le invito a hablar en su corazón con el Señor. Y abrir sus labios y decirle, perdóname Jesús, porque todo está disponible. Todo está disponible. Pero te confieso que muchas veces prefiero coger la madera o el heno o la hojarasca, la paja, esos materiales que son rápidos de conseguir, que son fáciles, que no requieren ningún esfuerzo, por los cuales incluso ni siquiera tengo que pagar por ellos, que mi vida cristiana es tan sencilla, es tan cómoda,
no demanda nada de mí, no exige nada de mí. No necesito hacer nada ni esforzarme por mi vida cristiana. Perdóname porque tu palabra dice que esa actitud es un abuso de la gracia. Es un abuso de la gracia. El oro, la plata, las joyas, las piedras preciosas, materiales de excelencia, tienen un alto valor, tienen un alto costo, hay que pagar caro por ellas, pero valen la pena. Vale la pena, Cristo vale la pena, cada esfuerzo, cada ayuno, cada clamor, cada tiempo de intercesión, cada lectura de la Biblia, cada tiempo para apartarme de Dios, cada tiempo de decir no al pecado, no a la inmundicia, no a la suciedad, no a las cosas de este mundo, no a las malas palabras, no a las adicciones, no a la autoconmiseración, no a la murmuración, no a la queja, a la crítica. Cuesta, claro que cuesta, pero hacen que mi vida se edifique bien. Se edifique bien. Háblanos, Espíritu Santo, ministranos. Háblanos, háblanos. Háblanos, Señor. Porque tu amanecer llegó,
resplandece en las naciones. En las naciones, sin temor, brillarás, levántate. Levántate, levántate y resplandece con mi luz, Mi poder te cubrirá. Resplandece en las naciones, sin temor, brillarás, levántate. Sin temor, brillarás, levántate. sin temor, Temor, brillarás, levántate. sin temor, Brillarás, levántate. diga, Sin Temor, brillarás, levántate. Oh, salí mi providencia en el nombre de Jesús. Sin temor brillarás, levántate. Sin temor brillarás, levántate. En el nombre de Jesús. Sin temor, sin angustia, sin desesperación. Sin ninguno de los males que te aquejaban, levántate y brilla. En el nombre de Jesús, levántate y brilla y brilla y brilla. Manifiesta la gloria del Señor. Rey de toda nación, coronado en majestad, coronado en majestad. De tu reino no habrá fin, de tu reino no habrá fin. Y tuya es la potestad, Tuya es la potestad. postro ante ti. Hoy me postro Ante ti, te adoro una vez más. te adoro una vez más. Tu sangre carmesí, Por tu sangre carmesí, sé que me aceptarás. sé que me aceptarás. Toda gloria, Exaltaré, exaltaré por siempre, por te daré toda gloria, toda gloria, exaltaré, te exaltaré por siempre, por siempre. las voces dicen, Daré toda gloria, te exaltaré por siempre. te daré Te daré
por siempre. Toda gloria, oh Rey, te exaltaré por siempre. El propósito de la iglesia es glorificar a Cristo, deshonrar a Jesús. Somos la iglesia, somos el cuerpo de Jesús, somos el templo del Dios viviente. Asumamos el compromiso de glorificarle, de mostrarle al mundo que solo hay vida en Cristo Jesús, que las buenas noticias, el evangelio glorioso de Jesús, es que el mundo ha caído en condenación por su pecado. A pesar de aquello, a pesar de la condenación, Dios, pasando por alto la ignorancia del ser humano, envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, santo y sin mancha, puro, como cordero inmolado, fue a la cruz y fue crucificado y murió. Y derramó su sangre para perdón de pecados, para salvación y para sanidad. Pero la tumba ni la muerte pudieron retenerlo. Y al tercer día Jesús resucitó de los muertos. Primicias de lo que será hecho han sido hechos. De tal manera que todo aquel que ponga su confianza en Él no será avergonzado. El sacrificio de Cristo Jesús es suficiente para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Pero lo que Dios espera de nosotros no es motivación, lo que Dios espera de nosotros no es buena voluntad, lo que Dios espera de nosotros es arrepentimiento, santidad, temor de Dios. Que nos volvamos al Señor de todo corazón. Y Él viene pronto, hijos de Dios, Él viene pronto. Él viene pronto, muy pronto. Te adoramos, Jesús. Te damos gloria, Jesús. Te damos honra, te damos exaltación. Bendito es tu nombre, Señor. Bendito es tu nombre. Despierta nuestros corazones a la oración, al clamor, a la intercesión. A buscar de ti, Espíritu Santo. Te damos gracias. En el nombre de Jesús.
Amén.